que es el de la yihad. La yihad es lo que se conoce como la guerra santa. Es cierto que hay algunas corrientes dentro del Islam que han espiritualizado el significado de yihad y han tomado el concepto de guerra santa como la guerra del bien hacia el mal, en un sentido de mostrar el bien para derrotar el mal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una cosa que es interesante, si os vais a algunos países como Albania, ¿no? En Albania, el 70% de la población albanesa es musulmana, ¿no? Pero ellos siguen una corriente del Islam que es una especie, a ver, para que lo entiendan, ¿no? Es como la Iglesia Católica y la Reforma Protestante, una cosa así. Ellos siguen como lo que es la reforma dentro del Islam, que transformó al Islam en una religión más centrada en lo espiritual, en la relación con Dios, en el valor de la vida humana. Entonces, ellos han desarrollado un islamismo diferente en ese sentido, mucho más tolerante, donde se dan matrimonios mixtos, donde la gente convive en paz. Y ellos entienden la guerra santa en este sentido de la lucha del bien hacia el mal. Pero la mayoría de los movimientos islamistas no lo entienden así. Ellos entienden la yihad como la enseñó Mahoma. Mahoma enseñó que la yihad era una guerra literal para destruir a los infieles. ¿Y quiénes son los infieles? Todos los que no son musulmanes. Todo el que no es un muslim es un infiel. Y por lo tanto, al infiel, pues o lo destruyes o lo tienes que someter para que pague tributo, algo de lo que yo hablé también creo en la mañana. O lo sometes o paga tributo para poder vivir, pero vive sin derechos. ¿Sí? Entonces, en el Islam, el concepto de dignidad humana también está bastante deteriorado, porque el que tiene derecho a ser tratado dignamente es el que es musulmán. Si tú no eres musulmán, no tienes el mismo derecho. Por eso es que nosotros encontramos que no existe la reciprocidad en el pensamiento islámico. Por ejemplo, los musulmanes pueden emigrar a diferentes lugares donde hay libertad de culto, libertad de conciencia, libertad de pensamiento, y entonces ellos dicen, queremos hacer una mezquita. Y entonces hasta pueden pedir subvenciones para hacer la mezquita. Y como nosotros tenemos leyes que favorecen la libertad de pensamiento, favorecen la libertad de culto, entonces decimos, fantástico, podéis hacer vuestra mezquita, ningún problema. Pero es que tú como cristiano, si nosotros ahora caemos 5.000, 10.000 o 20.000 cristianos a Siria, dice, oye, queremos hacer una mezquita aquí en el acceso a Damasco, ¿no? La M30 de Damasco. Te van a decir, ¿tú sabes dónde colgaba el paraguas mi abuelita? ¿Sí? ¿Sabes dónde colgaba el paraguas mi abuelita? Te va a decir el musulmán y te va a hacer así, directamente. ¿Sí? Y no vas a hacer absolutamente nada, porque no existe ese concepto de que tú tengas el mismo derecho. O sea, yo puedo tener una mezquita, pero tú no puedes tener una iglesia cristiana, porque tú eres infiel. Ahora, yo que soy fiel, puedo tener la mezquita en Siria y la puedo tener en Madrid. Pero tú en Siria no puedes tener una iglesia. No lo puedes hacer. Las comunidades ortodoxas han sobrevivido apenas en esos países. Yo no sé si vosotros estáis al tanto de lo que pasa en el mundo cristiano fuera de nuestras fronteras. Nosotros tenemos que en Siria había 3 millones de cristianos, quedan solamente 300.000 y se los están cargando. En África, ¿sí? En países como el Congo y en otros países de tradición cristiana, directamente se está exterminando a los cristianos. Y como yo dije esta mañana, el gran problema del Islam es que el Islam coloniza todo que el cristianismo abandona, lo coloniza el Islam. El Islam va colonizando y hay estudios muy interesantes que se han hecho ya a nivel sociológico, a nivel antropológico, de cómo funcionan las comunidades islámicas. Por ejemplo, esto se ha hecho en Francia. Ya sabéis que Francia es uno de los países, junto con Alemania, que mayor población islámica tiene. Por ejemplo, cuando la población islámica no supera el 5% de un colectivo general, generalmente no hay inconvenientes. A partir de un 10% de la población islámica, ya encuentras que ellos se hacen notar y piden cosas, piden cuestiones identitarias, ¿no? De alimentación, de comercio y cosas por el estilo.
Pero los estudios muestran que cuando la población supera el 20%, ahí directamente ellos empiezan a querer aplicar las leyes internas del Islam. Porque ellos no se mueven con las leyes naturales, sino con la Zahira, que son las leyes derivadas del Corán. Y ellos las aplican de manera particular. Nosotros tenemos en este momento en Europa, en Inglaterra, en Bélgica, en Holanda y en Alemania, lugares, ayuntamientos, donde no se puede aplicar la ley del país y se aplica la Zahira islámica. Tenemos lugares donde están gobernados por alcaldes, por concejales, que son musulmanes, donde la población ya ha superado el 20 o 25%. Uno de los casos más claros en Francia es el sur de Francia, especialmente Marsella. Marsella es una ciudad donde, ya no te hablo de la mafia, que bueno, de mafia, no. El problema de Marsella no es la mafia. El problema de Marsella es la islamización de Marsella. Una pérdida completa de la identidad y una colonización de las instituciones islámicas de todo el colectivo. ¿Por qué? Porque en una sociedad secularizada, anticristiana, el Islam coloniza. Porque el Islam es tremendamente evangelizador. Evangeliza en el sentido, bueno, evangelizador no porque predique el evangelio, sino es tremendamente misionero, quiero decir, ¿no? Y lo hace a través de una serie de instituciones. De instituciones que ellos quieren en estos países, pero no permitirían que nosotros las tengamos en los países musulmanes. Y ahí hay un grave problema. El otro problema es que nosotros tenemos, de la población musulmana, se calcula que el 40%, entre el 40 y el 50% de la población musulmana son salafistas y son wahabistas. ¿Qué significa esto? Que son la corriente más radical del islamismo. La corriente más radical del islamismo. Quiere decir que si nosotros tenemos 1.000 millones de musulmanes en el mundo, por ejemplo, nosotros tenemos unos 500.000 musulmanes que son wahabistas o salafistas. Nosotros en Europa en este momento tenemos más de 40 millones de musulmanes. Pero todos los musulmanes que emigran a Europa son wahabistas o salafistas. ¿Sabíais eso? Las corrientes espiritualistas del Islam que emigran son las menos. No emigran a países cristianos, pero sí ellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen un sentido de misión. Ellos van con un propósito misionero, definitivo. Y a través de la proclamación de sus creencias, instrumentalizando las instituciones de cada país donde hay estados de derecho, ellos utilizan esos derechos para poder afianzarse en esos lugares, promover su cultura, promover sus ideas y finalmente colonizan instituciones. Y por otro lado, a través del movimiento demográfico, del crecimiento demográfico. Y el tema es que cuando el Islam conquista un lugar, no retrocede. O sea, históricamente, cuando nosotros vemos el mapa del mundo cristiano, todo lo que actualmente es Irán, Irak, Jordania, Siria, Líbano, lo que llaman Palestina, ¿sí? Todo el norte de África, Egipto, Libia, Etiopía, Sudán, Argelia, etcétera, 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 ¿no? Todo era cristiano. Todo era cristiano. Europa del Este hasta Siberia, todo era cristiano. Pero cuando el Islam colonizó, el cristianismo o declinó o desapareció completamente. Estadísticamente nosotros encontramos que hay un decrecimiento muy marcado del cristianismo en los lugares donde existe el Islam. Sorprendentemente, algunas comunidades cristianas crecen a pesar de. Y aquí mención de honor para la iglesia copta en Egipto. Los cristianos coptos en Egipto son la única comunidad cristiana de corte ortodoxo que crece en algún lugar donde hay mayoría musulmana. Pero crecen a un precio muy alto. Porque en las iglesias coptas tú estás en un día de adoración y de pronto explotó una bomba dentro de la iglesia. Y mataron a los 100 o 200 que estaban en ese culto.
O sea, a pesar de eso, el cristianismo copto creció un 12% en Egipto en los últimos años. Es la única comunidad cristiana que ha experimentado un crecimiento, y ha sido en Egipto. En otros lugares, lamentablemente, el cristianismo va en franco retroceso. Siria, Líbano, Irak. Irak, donde había comunidades cristianas florecientes, cada vez desaparecen más. Entonces, cuando nosotros pensamos en el Islam, realmente no se trata de somos nosotros buenos, ellos son malos, nosotros tenemos la verdad, ellos están en el error. Se trata simplemente de que la secularización y la descristianización favorece la colonización islámica de cualquier lugar.